Yamba Mama 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 Om Mama Mama Yamba Mama Yamba Mama Om Mama Yamba. Shalom a todos, bienvenidos. Les quiero preguntar si les gusta este nigún que están escuchando, que muchos de ustedes ya lo conocen. Es parte del regalo que habíamos dicho la vez anterior para los 50 aniversario del curso de Kabbalah Hasidut. Les habíamos prometido entregarles un nigún en buena calidad. Creo que Josefina ya se los envió. Todavía no le pregunté, quiero que me confirme.
Pero de todas maneras, para los que quieren de vuelta o no lo han recibido, aquí tienen el link, copian este link que hay en el chat o pinchan ahora mismo y van a bajar un archivo bastante grande con el nigún que están escuchando en la calidad del CD, del DVD. Luego, cuando entren más amigos, vamos a dar de vuelta el link, pinchan en ese link que les acabo de poner y lo bajan directamente a su computadora y lo escuchan todas las veces que quieran. Todavía les debo la foto, que es, creo que va a ser esta misma que ustedes ven aquí en el flyer del anuncio del seminario. Seguramente todos ustedes están inscritos en nuestra entrega semanal, allí van a tener más información y van a poder ver este flyer más grande. Así que por favor, todos y cada uno se enteran de lo que va a pasar en agosto, en el mes de Elul, y tratan de hacer el mayor esfuerzo para venir y estar con nosotros. Va a ser algo especial. Ustedes van a ser los pioneros, por no decir los conejillos de India, de nuestra primera experiencia de un seminario en Israel, y siempre ser pionero tiene su sabor a los que les gusta la aventura, y siempre venir a la tierra de Israel es una hermosa aventura, así que están todos invitados. Les pongo de nuevo el link para los que vayan entrando, vayan descargando la música. Hay otro nigún más, que es el nigún del Baal Shem Tov, que al final de la clase o en la clase de Benei Noach, que generalmente todos ustedes también vienen, les vamos a regalar. Son dos nigunim muy especiales, uno compuesto por el Rav Ginsburg que acaban de escuchar, y el otro compuesto por Jacob Avinu, cuando cuidaba las ovejas. Ya hemos contado la historia. Vamos a decirle Jaime entonces, porque todo sea con éxito. Jaime, a la salud de todos los que están formando la familia de Galeinai, de la dimensión interior de la Torá, con su participación, y también muchos están colaborando en forma monetaria. Hay muchas personas que ya están trabajando en forma activa para organizar en sus respectivos países grupos de Galeinai, y también me están ayudando a traducir los libros, están ayudando a corregir y mejorar el web. Por supuesto, Josefina, que está desde el principio, no solamente está, sino que ella fue una de las que nos empujó hace un año a comenzar toda esta nueva etapa, con su fuerza tremenda y su fidelidad y su amor por la Torá. Y bueno, que todo esto se vaya expandiendo y transmitiendo, haciéndose más fuerte cada vez dentro de cada uno de nosotros, y aprendiendo cómo se enseña, cómo se aprende, cómo se vive de acuerdo con la Torá. Shalom, shalom a todos. Hay amigos nuevos. A ellos
va dedicado un poco a la introducción que vamos a dar hoy sobre el libro de Tanya. Así que vamos a comenzar. Vamos a poner Tzedaká como siempre. Tzedaká Tatzil Mimavet. Grande es la Tzedaká que acerca la redención. Dolá Tzedaká Shemekarevet Etakeulá. Como siempre, como dice Josefina, todos aquellos que quieran inscribirse o que necesiten información, nos escriben a la dirección esta, cursosbaleinai@gmail.com, y Josefina les va a instruir y los va a guiar en todo lo que ustedes necesiten. Quería comentar además que este flyer que ustedes acaban de ver fue hecho por mi amigo Moshe de Venezuela. Fue hecho de un día para el otro, así que ustedes ven cuál es el grado de profesionalidad que tiene. Y no solamente esto, sino que se ofreció a hacernos un web nuevo con toda la tecnología moderna para que podamos poner todo el contenido que siempre le quisimos dar a la dimensión interior y agregarle videos y audio y chat y un carro de compras, de manera que no tengan que sufrir con este web que tenemos hasta ahora, que ya lleva 12 años y que por supuesto fue realizado con mucho amor, pero ya cumplió su ciclo. Así que, Baruch Hashem, estamos en una etapa de nuevos logros. Está nuestro amigo Baruch de España, Andrés y Thais también de España. Está José Luis de Perú, que nos están ayudando a traducir los libros, 3 libros nuevos que estamos preparando para que salgan lo más pronto posible. Está Jenny, que nos ayuda a mejorar el web que teníamos antes. Hanna en Buenos Aires. Está Maricel en Chile. Tenemos nuestros amigos en Venezuela, nuestro grupo de Bnei Noach. Tenemos gente en Colombia, en México, que nos ayuda a esparcir nuestro trabajo en todos lados. Y seguramente me estoy quedando en el tintero de alguna persona, pero ellos son los que están entregando su tiempo y su esfuerzo en aras de esparcir los manantiales del Baal Shem Tov. Y por supuesto, Akadosh Baruj Hu me está recordando que también está Hannah Miriam con sus clases, está mi esposa, que ella es la base de todo el hogar y nos apoya todo el tiempo para que tengamos fuerza y nos aconseja con su sabiduría en las cosas que tenemos que mejorar y las que tenemos que cambiar y hacer mejor. Nos alienta con las cosas buenas, las pocas cosas buenas que hacemos. Están mis otras hijas y está Ruth de Tzfat, que ella da su clase también, y estamos hablando con otros maestros, otros rabinos, para comenzar a dar nuevas clases. No se olviden que aproximadamente en un par de semanas vamos a comenzar un nuevo curso sobre el Arizal. Ya estamos programándolo, estamos preparando todo el material. Es
la base de toda la Kabbalah, para que ustedes tengan bien claro todo lo que es la creación del mundo, las sefirot, los olamot, las almas y todos los detalles técnicos que hace falta saber para entender cabalmente la Torá por fuera y por dentro. Así que prepárense y vamos a buscar el horario adecuado para incluirlo dentro de la semana para que todos puedan participar, y como siempre los que no pueden participar van a poder ver las grabaciones. Lamentablemente sí, creo que lo voy a dar yo el curso, así que van a tener que soportarme un poquito más durante la semana, pero tienen que tener un poco de misericordia conmigo, porque para mí esto se ha convertido no voy a decir una droga porque eso es algo malo, pero desde el punto de vista de la adicción es exactamente así, pero es la droga, como está escrito en la Torá, que la Torá es Sam Ahaim, es la droga de la vida, droga en el buen sentido. Así que a pesar de que tendría que tomar algunos cursos de oratoria y de educación y de toda una serie de tipo de cosas, pero como les estoy diciendo, ustedes son pioneros y como les gusta la aventura, entonces me están apoyando constantemente y están viendo cómo en la medida de nuestras posibilidades vamos creciendo, y bueno, seguimos en el camino. Entonces vamos a comenzar esta clase haciendo un pequeño repaso. Vamos a tratar de que no sea más de 1 hora y media con todo lo que vimos hasta ahora, y luego vamos a pasar al segundo capítulo del Shar Aihud Be'emuná, que es la segunda parte del libro de Tanya que escribió el Admur HaZaken. Yo utilizo ese tipo de términos porque trabajé con ratones y toda cierta clase de animalitos en el laboratorio, entonces sé lo que se sufre, pero sé la importancia que tiene ser conejillo de India. Pero cuando hablamos de la Torá, hablamos de Corbán. El Corbán es ese animal, ese ser que es entregado en el altar del Beit HaMikdash para ser elevado a Kadosh Baruj Hu. Así que en ese sentido todos somos Korbanot, también en una buena acepción de la palabra, somos Korbanot en el sentido de Leakrib, de acercarnos a Kadosh Baruj Hu, y en el otro sentido también bueno, de anularnos a Kadosh Baruj Hu, de transformarnos en un vehículo para elevar toda la creación a su origen, y que se sepa que Akadosh Baruj Hu es el primero, es el último, él fue, es y será, y Ein Od Milvado, no hay nadie fuera de él. Muy bien, entonces el Shar Aihud Be'emuná comienza con una pequeña introducción que se llama Jinuj Katán, que está basado en un versículo de Mishle, de Eclesiastes, se llama Mishle, no, Coelet es Mishle, es Eclesiastes, Mishle quiere decir proverbios, y que dice: educa al niño de acuerdo a su camino o a su manera, y cuando crezca no se alejará de él. El Admor HaZaken explica que, por un lado, cuál es la ventaja de educarlo de acuerdo a su camino, porque sabemos que el camino del niño no es el verdadero camino,
es una forma que hay que enseñarle en forma indirecta y sin entender bien de lo que se trata. Pero ¿qué es lo que se le enseña? El amor y el temor a Dios. El amor y el temor a Dios provienen de la emuná, la fe. Y esas son las dos armas que tenemos en este mundo para poder refinarnos y para poder realizar nuestra tarea. Son las dos alas que tiene el alma para elevar la plegaria a Kadosh Baruj Hu, el amor y el temor. Entonces, dice la Admur HaZaken, que la desventaja es que es una forma de enseñar muy simple o inferior, en forma a veces de dictado, sin motivo, pero cuando el niño es educado de esa manera, de grande también lo va a hacer. Entonces cuando es grande y él va a querer utilizar su razonamiento para entender las cosas de la Torá, sin embargo, va a poder cumplir los preceptos positivos y negativos con esa emuná, con esa fe que se le fue inculcada desde pequeño. Esa es la ventaja que tiene de educar al niño de acuerdo a su manera. En hebreo está escrito al pi darko, y hay la otra interpretación de al pi darko, de acuerdo con su camino, es con el camino de la Torá. Entonces se le enseña un temor inferior. Primero el niño hace las cosas por amor y temor, se le da una recompensa por las cosas buenas que hace y un castigo por las cosas malas que hace, siempre imbuido también con amor. Y entonces cuando es grande va a poder llegar a ese amor supremo y el temor supremo de conectarse a Dios por su propio libre albedrío y con su mente y con todas las fuerzas de su alma en conjunto. Entonces decíamos que el amor y el temor inferior son clásicos de las personas que volvemos en Teshuvá, es algo innato que hay dentro de la persona. Y el amor y el temor y el amor supremo es algo que hay que trabajar y lograr con esfuerzo y dedicación. Y para eso uno va avanzando y va dando subidas y bajadas, y toda caída es en aras de una elevación superior. Cuando uno va en el camino de la Torá, entonces va subiendo y de repente tiene bajones, y esa bajada va a hacer que lo ayude a subir más todavía, y así va subiendo, y a veces tiene bajadas muy grandes y eso va a hacer que suba más todavía, y así en forma espiralada posiblemente, y a saltos, y en cada etapa va a dar un salto cuántico en que va a olvidar y va a estar en un nivel tan superior al anterior que se va a olvidar de aquello que pasó y no va a entender cómo pudo haber vivido de esa manera, y así en cada nivel se va olvidando de lo que pasó en el nivel anterior, o va dejando de entender cuál era el motivo, cuál era el placer de lo que vivía en la etapa anterior, y se va ubicando en niveles cada vez más elevados. Tenemos que aclarar que por más que uno se esfuerce por llegar a esos niveles excelsos de la luz infinita, de la esencia de Dios, por uno mismo es algo imposible de lograr como seres limitados, pero por el lado del alma, que está conectado con Dios, cuando el cuerpo y el alma trabajan juntos, entonces Akadosh Baruj Hu tira, se acerca y hace que de esa manera sí podamos llegar a ese lugar final que queremos llegar, que está representado de alguna manera por la redención, por la llegada del Mashiach, por el mundo venidero, donde no va a existir la maldad y solo vamos a vivir para servir a Dios
para poder unificarnos cada vez más con Dios y disfrutar de su esencia. Entonces, en el primer capítulo, nos dice el Admona Zaken: sabe este día y lleva a tu corazón que Havaya, Yud-Kei Vav-Kei, es el poderoso, es el Señor, en los cielos arriba, debajo la tierra, y no hay otro. En hebreo, el nombre de Dios, Havaya, y el nombre de Dios, Elohim, son dos aspectos de la luz infinita de Dios, una que rodea los mundos y otra que se inviste dentro de la naturaleza. Y ese es nuestro trabajo, demostrar y revelar que las cosas espirituales y las cosas, los mundos superiores, hasta la luz infinita de Dios antes de la creación de los mundos y la esencia, son uno junto con todos los mundos, inclusive este mundo inferior que nosotros vemos aquí abajo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que haga falta aclarar que arriba hay un Dios y abajo de la tierra está ese mismo Dios y no hay otro? ¿A alguien se le puede ocurrir que abajo de las aguas hay un Dios? Evidentemente en la mitología griega y en otras mitologías existe ese tipo de cosas. Así que el Admona Zaken, o mejor dicho, estas palabras que están escritas en la Torá, son dichas justamente para entender que ese tipo de razonamientos, ese tipo de comprensión de lo que es Dios, en realidad no solamente es equivocado, sino que no existe. Dios, por definición, es algo único y que ubica todo. Ahora, luego dice: por siempre, Dios, tu palabra se alza firme en los cielos. Entonces nos explica el Admona Zaken que para que exista la creación, él tiene que estar dándole vida constantemente, ¿no? Así como el alfarero que hace su pieza y ella está ahí y él se va a otro lado y la pieza sigue existiendo, sino que en realidad Akadosh Baruj Hu tiene que estar haciendo existir, dándole vitalidad, dando existencia a cada una y una de las creaciones constantemente a través de su palabra. Por eso explicamos en otras clases que esas 10 aserciones que Dios dijo a Akadosh Baruj Hu en los 6 días primeros de la creación son dichas constantemente a cada momento para que las cosas existan, y para que suceda eso, esa energía que está transmitiendo Akadosh Baruj Hu se inviste en las letras, y esas letras forman palabras, como vimos en las clases anteriores, y todas las cosas que existen son creadas a través de la combinación de las letras del alfabeto hebreo, proveniente de las letras de esas 10 aserciones que dijo Dios en los 6 primeros días de la creación. Entonces, este es el principio del capítulo primero, lo que estamos diciendo ahora. Entonces, ¿cómo existe la piedra? Si en los 6 días de la creación no se dijo la palabra piedra, a través de la combinación de las letras y de la sustitución por el sistema de los distintos sistemas que hay de sustitución de letras, como está explicado en nuestro web. Voy a darles rápidamente el link donde pueden encontrar donde están todos estos principios.
que les estoy comentando ahora. Acá hay mucha información que equivale a varios libros de Kabbalah, y esto es nada más que una pequeña parte de todo lo que pueden encontrar en nuestra web. Allí van a encontrar la explicación sobre las letras y sobre los mundos y las sefirot, para entender un poquito más de esto que estamos hablando. Entonces, esas 22 letras, con la energía que tienen en su interior de la luz infinita de Dios, contraída para poder ingresar dentro de esos recipientes que son llamados las letras, son dichas con la palabra de Dios. Cuando la Torá habla de Dios como en forma humana, simplemente está dando una parábola, está diciendo un mashal de lo que significa en nuestro mundo, a nuestra mente, las cosas que pasan en Akadosh Baruj Hu. Pero evidentemente no se puede decir que Dios tiene una boca en el sentido que nosotros la conocemos, ni tampoco nuestro pensamiento es su pensamiento, ni ese brazo extendido con que Dios nos sacó de la tierra de Egipto no se refiere al brazo normal de una persona, sino que se refiere a la fuerza investida dentro de esa mano que nosotros conocemos. Y bueno, los invito a repasar un poco todas las clases anteriores. Tenemos 22 clases anteriores, que luego le preguntan a Josefina cómo se puede hacer, los que no lo saben. Entonces, a través del descenso en forma de Ishtalshelut, de desancrenamiento de los mundos, de un nivel superior a otro nivel inferior, en infinitos niveles, se va disminuyendo la luz infinita, invistiéndose en recipientes cada vez más opacos, cada vez más fuertes, hasta llegar a nosotros, en que no podemos percibir, por lo menos en forma física, en forma científica, lo que es la divinidad. Pero a través de que nosotros estudiamos Kabbalah y Hasidut y la Torá, y utilizamos nuestra mente para conectarla con nuestros sentimientos y nuestro inconsciente, podemos llegar a captar en alguna medida de qué se trata todo esto. Y por supuesto, como aquí el Admor Zaken, las letras con que Dios crea todo a cada instante son de la lengua santa, del Lashon HaKodesh, o el hebreo de la Torá. Y por eso es tan importante nombrar las cosas por su nombre y nombrar a las personas por su nombre de acuerdo a su esencia, porque en ese nombre está investida la vitalidad y la existencia de la persona. Y por último, y posiblemente lo más importante de todo, es saber que Dios crea todo a partir de la nada. Todo lo que Él crea es nuevo. La nada significa que lo que nosotros conocemos como creación, o mundo, o universo, en ese lugar no existe, ni nunca existió, ni va a existir, sino que eso es creado constantemente en cada segundo. Los que escucharon algo que puse en el Facebook ayer, hubo un debate en España hace unos meses entre un profesor de biología, el profesor Eliezer Zeiger, alumno de Rav Ginsburg, y un científico español, uno por supuesto defendiendo la evolución y el otro defendiendo el punto de vista de la Torá acerca de cómo se creó la vida y cómo se creó el universo. Y allí se debate justamente el punto central
aunque evidentemente en una hora no se pueden dilucidar todos estos temas, pero el asunto es que el Eliezer Zeiger trata de demostrar cómo no solamente que Akadosh Baruj Hu creó todas las cosas en su momento, sino que las sigue creando y creando constantemente a cada segundo. Y como este señor era un físico, habló un poco de lo que es el Big Bang, la explosión inicial con que de los científicos tratan de explicar de dónde surgió el universo. Y él explicaba que ese Big Bang, como nos enseña el Rav Ginsburg y Hasidut, es algo que se produce constantemente y en cada fracción de tiempo. Akadosh Baruj Hu, en cada una de las veces, infinitas veces, que va diciendo que sea cada una de las cosas que existan, eso es un Big Bang, es una creación, algo de la nada. Entonces, no sé si Josefina puedes entrar en el Facebook y encontrar ese link para que los amigos puedan verlo luego. Como ustedes ven, tenemos muchas... no te preocupes, yo ya lo encontré, ahora lo voy a poner. Como ustedes ven, tenemos tanta información y tantas cosas para contarles que no es muy fácil. Por un lado es muy fácil darles mucha información, contarles muchas cosas, pero resumirlas en una pequeña clase, eso es bastante complicado, y es lo que le pasó justamente a este señor. Pero el punto principal es que este otro científico, él no estaba en desacuerdo en que exista Dios, en que la persona cree en Dios y sea religiosa, sino que él no estaba de acuerdo en que se estudie la naturaleza y la ciencia junto con la fe en Dios. Él dice, una persona pues es científica y en la ciencia no existe Dios. Entonces él, por un lado, puede ser religioso, creer que existe Dios, pero que es un Dios que creó las cosas y después las dejó para que ellas se manejen en forma independiente, y eso explicaría las leyes del azar y la evolución en forma azarosa de cómo fueron las cosas. Este video que les muestro es, ustedes lo van a entender mejor seguramente que las personas que estuvieron allí, porque ya tienen una base de Kabbalah, no solamente porque ustedes creen en Dios, sino porque ya entienden un poco de los términos y los conceptos que nuestro amigo Eliezer Zeiger, un argentino que es puro amor, él les quiso transmitir. Esta gente que estaba allí, evidentemente en una hora de debate no pudo entender mucho, sino, como dicen ellos mismos, que salieron con más dudas que certezas. Pero justamente esa era uno de los objetivos del debate, de Jaime. Entonces, ¿por qué esto viene a cuento? Perdón, están llamando por teléfono, pero no quiero cortar. Esperemos que atiendan. ¿Por qué les vengo a decir esto? Este es el punto tan importante de saber que no solamente Dios crea todo algo de la nada, sino que lo crea constantemente y en cada momento, porque justamente es el tema del segundo capítulo de este libro que vamos a empezar a estudiar hoy, que
creo que lo hemos puesto en alguna clase, pero todavía no lo hemos estudiado. Así que vamos a dar comienzo a este segundo capítulo después de esta pequeña introducción que nos llevó más o menos unos 40 minutos. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? En una época era una persona muy callada, pero bueno, así es la vida. Entonces, el primer capítulo termina diciendo: y el nombre por el cual la criatura es llamada en la lengua santa es un recipiente para la fuerza vital condensada en las letras de ese nombre que ha descendido de las 10 aserciones registradas en la Torá, las que tienen el poder y la vitalidad necesarios para crear un ser a partir de la nada y darle vida para siempre, porque la Torá y el Santo, bendito sea, son uno. La Torá es la sabiduría de Dios, investida en palabras de las cosas de nuestro mundo, y enseguida vamos a ver cuál es la fuerza de esas palabras. Otro concepto muy importante que ya hablamos varias veces es que esas letras que forman palabras y esas palabras que forman un lenguaje, cada nivel de la creación tiene un lenguaje diferente. No es lo mismo el lenguaje de Dios que el lenguaje de los mundos de Atzilut, que el lenguaje del mundo de Briá, o Yetzirá, o Asiá, en los mundos de emanación, creación, formación y acción. Y tampoco es igual el lenguaje, por ejemplo, de nuestro inconsciente. En nuestro inconsciente también hay letras y palabras, pero no en la forma que nosotros la conocemos, tal como las hablamos o las escribimos. Esas ideas se invisten en Jochma, en el principio de nuestra mente, en la sefirá de Jochma, sabiduría, en otro lenguaje, que luego es transmitido a Biná, y en Biná se transforma en otro lenguaje, y así en cada uno de los niveles, cada uno tiene su lenguaje, su léxico y su forma de transmitir esa luz desde el infinito hasta lo más bajo. Ese es un concepto general que es importante tener para entender las cosas que estamos estudiando. Y por supuesto vamos a estudiarlo más en profundidad en las clases siguientes, y con la ayuda de Dios en la clase, en el curso nuevo de el Arizal, donde vamos a estudiar estas cosas en profundidad y en detalle. Entonces vamos a empezar a leer el capítulo Shar Eihud Be'emuná, capítulo 2. Y de lo dicho hasta ahora puede deducirse la respuesta de los herejes, y queda expuesta la raíz del error de aquellos que son considerados herejes, no porque nieguen que Dios hubiera creado el mundo, sino porque niegan la providencia divina individual y las señales y milagros registrados en la Torá. A veces hay más herejía en aquellos que dicen ser creyentes, pero que no creen en que Dios sigue haciendo existir el mundo y tiene providencia divina individual en cada una y una de sus creaciones, que aquellos que directamente no creen en Dios, o que dicen por lo menos no creer en Dios. Aquellos que dicen no creer en Dios saben que existen fuerzas por encima del entendimiento, incluso por más que la ciencia profundice ese entendimiento nunca va a llegar a comprender en forma absoluta. Eso está claro también para los científicos. Entonces, los científicos, aquellos que niegan a Dios, en realidad están negando a la religión, están negando a esa religión que no es tomada tal como la definición de la palabra misma, religión, que es religar, que es reconectar a la creación con Dios, empezando por el hombre, que es la joya de la corona de toda la creación.
Entonces el problema de ellos no es si creen o no creen en Dios, porque ellos en realidad tratan de alejarse de la superstición y de las cosas sin sentido que traen aquellos que piensan que Dios creó el mundo y dejó que éste exista y cada uno viva de acuerdo a su absoluto decidir, a su absoluta voluntad, sin tomar en cuenta que es Dios el que está constantemente guiándonos y haciéndonos vivir y existir. Entonces, este es la verdadera falla de lo que es un hereje. En hebreo se dice minim, aquellos que son llamados herejes. Y hay una palabra más fuerte que es kofer, que quiere decir renegar. Y renegar significa que aquella persona que ha llegado a un conocimiento muy elevado y cabal de lo que es la Torá y la existencia de Dios y todas las cosas ocultas, y en determinado momento reniegan de eso, como uno de aquellos que subieron al Gan Eden, al Pardés, junto con Rabbi Akiva. Uno de ellos, cuando volvió, se transformó en un hereje, se transformó en un kofer, renegó de aquello que había vivido, era un enorme sabio de la Torá. Y él, cuando bajó de allí, después de aquella revelación tan enorme, tan absoluta, donde la persona, o mejor dicho, el alma, se encuentra con la paradoja del infinito y lo limitado, del ser y el no ser, como dice Shakespeare, esa es la pregunta, ¿ser o no ser? Esa es la pregunta, por eso muchos dicen que Shakespeare era judío, era un gran cabalista, pero eso ya no lo puedo decir, pero evidentemente es una pregunta cuántica, como dice Rav Ginsburg, sacada del libro de Job. ¿Ser o no ser? En general la gente se relaciona con esta pregunta en forma un poco superficial y no llega a entender bien de qué se trata, pero allí, en el mundo de la verdad, donde todas las cosas se crean algo de la nada, del ser a partir del no ser, allí todo es uno y todo es lo mismo. Entonces, aquel que no está preparado para llegar a enfrentarse con esa paradoja, cuando vuelve y se enfrenta a las cosas de este mundo, no tiene forma de compatibilizarlo. Entonces dice, no puede ser, es todo mentira. O le sucede como al otro compañero que enloqueció, que sería una forma también de alejarse de aquella verdad imposible de comprender, aquella paradoja absoluta del ser y del no ser. Y por último está aquel que se murió. Digamos, son tres niveles de enfrentar la paradoja. Por eso, en nuestras épocas en que estamos llegando a los momentos en que esa paradoja se va a revelar frente a nuestros ojos, tenemos que profundizar en todo este tipo de cosas y, de acuerdo con las palabras de la Kabbalah, reforzar nuestros recipientes, nuestra capacidad de entender la divinidad, para que no nos pase como a aquellos tres y podamos salir victoriosos como Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, habíamos dicho alguna vez que tuvo dos alumnos principales, que fue Rabbi Shimon Bar Yochai y Rabbi Meir Baranés, y
Esto viene a cuento porque una de las cosas que me olvidé de decir dentro del resumen de todo lo que hicimos hasta ahora es que el primer capítulo comienza con, o mejor dicho, explica el tema que Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, oye Dios, oye Israel, Dios es uno, Dios es nuestro Dios es uno. Por supuesto en castellano no tiene mucho significado, es más que la unicidad de Dios, pero es algo más allá todavía, una unión que se llama Ihud y la una unión superior de unificar aquello que está por arriba y lo que está por abajo. Y el Shema se escribe Shema Israel, que es la declaración básica del pueblo de Israel y de todos aquellos, como decimos siempre, que quieren acercarse a la luz de Dios de la manera correcta y revelar su Neshama dentro de sí, y o antes o después que venga el Mashiach van a estar transformados también en judíos, pero como siempre decimos, de la manera correcta, de la manera kasher, para que no pase justamente esto. Lamentablemente hemos sido testigos de algunos casos de gente que se ha convertido por distintos métodos que están pululando estos últimos años y están tentando a la gente de hacerle pensar que si pagan unos cuantos miles de dólares y entran en una mikve y se hacen el Brit Milá, de repente se transforman en judíos. Y he visto lamentablemente algunos casos de cómo esas personas, que lo hicieron por inocencia, no lo hicieron por supuesto por ningún interés personal, luego cuando se han convertido o piensan que se han convertido, se dan cuenta que lo que están haciendo no es lo que dice la Torá, y a veces no se dan cuenta y nosotros lo tenemos que indicar, y es una revelación muy dura, y se dan cuenta que lo que están viviendo, lo que ellos imaginaron que era el judaísmo, que era la Torá, no era aquello que habían visto por internet o que habían leído en un libro. Es un proceso de incorporación y de revelación de lo que hay verdaderamente dentro del alma de la persona. Entonces, este tema de entender lo que significa la unicidad de Dios es algo que es imprescindible para nuestra época y que justamente viene a través del Shema. Rabbi Shimon, Rabbi Meir y Rabbi Akiva. Rabbi Akiva fue el maestro y es el padre de la Torá oral, y Rabbi Shimon es como ustedes saben, el que escribió el Zohar, era un gran sabio del Talmud, de la Gemara, de la Mishnah, de la Gemara, y él escribió toda la parte oculta en base a las enseñanzas que recibió de sus maestros, entre los cuales estaba Eliyahu Naví. Y Rabbi Meir también fue uno de los discípulos destacados, que los que vengan al seminario vamos a ir a la tumba de estos tres grandes sabios, entre otros. Vamos a ir a estos lugares y vamos a aprender de sus enseñanzas, ahí sentados y con la influencia del lugar y de la presencia espiritual del Tzadik allí, donde las cosas se entienden un poco diferentes. Rabbi Meir era Baranes, quiere decir el dueño del milagro, él tenía el dominio de la palabra y esa conexión con Dios que hace que existan los milagros, que son ir en contra de las leyes de la naturaleza.
y que vamos a hablar de eso en pocos minutos. Muy bien, entonces decíamos que el Shema Israel era uno de los tópicos que tocamos en el capítulo anterior, y que es la declaración del pueblo judío, donde se declara la unión superior, que espiritualmente arriba y materialmente abajo todo es uno. Havaya, la luz infinita que rodea, y Elohim, la luz que llena los mundos, todo es uno. Entonces, sigamos, estos herejes yerran en su falsa analogía al comparar la obra de Dios, el creador del cielo y la tierra, con la obra del hombre y sus maquinaciones, pues cuando un orfebre ha acabado un recipiente, ese recipiente no depende más de las manos del orfebre, e incluso cuando sus manos están apartadas de éste y él prosigue su camino, el recipiente perdura exactamente con la imagen y forma que cuando abandonó las manos del orfebre. Esto se llama en Kabbalah Briah Yesh Mi Yesh. La creación de Akadosh Baruj Hu se llama Briah Yesh Mi'ain. Todo esto está bastante claro, ya lo estuvimos hablando bastantes veces. Del mismo modo conciben estos necios la creación del cielo y la tierra, mas sus ojos se hallan cubiertos, de modo que no ven la gran diferencia entre la obra del hombre y sus maquinaciones, consistentes en hacer una cosa que ya existe a partir de otra existente de antemano, cambiando meramente la forma y apariencia, por ejemplo, la de un lingote de plata a la de un recipiente, y la creación del cielo y la tierra, que es la creación de algo a partir de la nada. Ellos comparan la creación de un recipiente, que es algo de algo, con relación a algo de la nada. Con respecto a la un segundito. Con respecto a este tema de algo a partir de la nada, ¿se oye algún ruido ahora? Ok. ¿En qué lugar se produce eso que se llama algo a partir de la nada? A partir de lo espiritual, que se crea algo material. Nosotros sabemos que este mundo material se compone de la materialización de las últimas etapas de Zer Ishtalshelut, del mundo de Asiya, Yesod y Malhut de Asiya. Pero Asiya, que es un mundo espiritual, proviene de Yetzirah, que también es un mundo, es algo, una creación. Yetzirah quiere decir formación, quiere decir que eso también es algo, no es nada, no es punto, mejor dicho, nada, no es coma nada, sino que es algo, fue una creación. ¿De dónde provino? Del mundo de Briah. ¿Y dónde vino el mundo de Briah? El mundo de creación provino del mundo de Atzilut, quiere decir que tampoco es algo de la nada. En general se considera el mundo de Atzilut como una emanación directa de la esencia de Dios, de la luz infinita. Entonces se podría decir que en relación el mundo de Atzilut es Ain y el resto de la creación para abajo es Yesh. Entonces, así en forma general se dice que desde el mundo de Atzilut al mundo de Briah hay un pasaje de algo de la nada. Pero sin embargo, Atzilut es una emanación. Entonces la palabra misma emanación, incluso dentro de emanación hay Sefirot,
hay letras, hay todo en potencia, lo que luego va a estar en los mundos inferiores. Entonces, el momento que hay en potencia, que hay cosas definidas, aunque son una, ya también es una creación en relación a las etapas previas. El mundo de Atzilut todavía es algo posterior al Tzimtzum, a la contracción inicial. Habíamos hablado un poco de lo que es la contracción inicial, y de eso vamos a hablar en las primeras clases del curso de la Arizal. La contracción es el poder de Dios de la limitación, y la luz que se inviste dentro de esa contracción es una revelación del poder ilimitado de Dios, es una emanación de la luz infinita. Entonces podemos decir que esa contracción, que es el origen de los recipientes, de los mundos inferiores, como hablamos alguna vez, es algo, y la luz infinita que se inviste dentro de ellos y le da existencia es nada. Pero, sin embargo, como esa luz que nosotros llamamos el Kav, la línea o el rayo láser que pega, por así decirlo, en ese vacío, y de allí surge todos los mundos y la creación, también está en cierta manera limitada, por eso se llama Kav o línea, y no es una luz infinita que todo lo abarca. Entonces podríamos decir que ese Kav también es una creación, es algo que surgió de algo anterior, que es la luz infinita antes de la contracción. Entonces, a medida que nos vamos elevando y vamos llegando hacia la esencia de Dios, vamos viendo cómo en realidad toda cosa que tiene un antecedente, que tiene algo que lo precedió, ya no se puede llamar nada, sino que es algo, tiene cierto nivel de existencia. En cambio, la nada absoluta, que es la esencia de Dios, donde está allí Dios, y nosotros no sabemos, es una caja negra que no sabemos qué es lo que existe allí. Hace poco escuché un email donde me mandaron un montón de preguntas muy divertidas, y una de ellas es: si cada avión tiene una caja negra dentro de él que es indestructible, ¿por qué no se hace el avión mismo con el mismo material con que se hace la caja negra? Eso es una buena pregunta, pero evidentemente no debe ser posible, así que es otra de las paradojas que están investigadas dentro de la creación. Entonces, por ahora, todo lo que hay antes de la creación, esa luz infinita que no fue contraída, que no se inviste entre los recipientes, y la esencia de Dios es una caja negra que nosotros podemos inferir o podemos revelar algunas cosas de acuerdo con nuestra mente, pero que en realidad no tenemos idea, no tenemos capacidad, como decíamos antes, de entrar en ese mundo paradojal. Y para que entiendan un poco de qué se trata, por ejemplo, con el tema de la Sefirot son también recipientes que van modificando, van dándole distinto poder, distinto nivel a cada una a la luz infinita, para que vaya tomando distintos matices a medida que va descendiendo hasta transformarse en cosas creadas. Pero explica Hasidut, entonces podríamos decir que esa luz infinita que se inviste dentro de los recipientes, esa luz de la línea, esa luz, ese rayo láser que se va invistiendo dentro de los recipientes, es algo
amorfo que no tiene sefirot, no tiene ninguna cosa que la caracterice, y que toda la fuerza característica de cada una de las sefirot se lo da el recipiente donde se inviste esa luz. Como por ejemplo una jarra que se pone agua, y si la jarra es de color rojo, entonces se va a ver rojo, y si la jarra es de color azul, se va a ver azul. Pero sin embargo está explicado, esa es una de las cosas que está explicado, que dice la Kabbalah, pero que no se entiende exactamente. Entonces viene Hasidut y explica que a pesar de que las sefirot son algo que pertenece a los recipientes, que modifican la luz infinita, de todas maneras, dentro de esa luz que se inviste dentro de ellos, está también la diferenciación de las sefirot. O sea que dentro de esa luz también hay un poco de ese poder de limitación. Entonces, si ese rayo de luz infinito que surge dentro del vacío proviene de un lugar anterior, vamos a tratar en contra de nuestros principios de dibujar más o menos esto, pero lo hacemos porque hemos visto un dibujo de los Jajamim, de Rav Ginsburg, que lo han hecho. Entonces, si decimos que Dios contrajo su luz infinita para crear los mundos, y allí hizo un vacío, como explicamos en algunas clases, en ese vacío, todo esto es en forma muy esquemática y no hay que tomarlo tal cual. En ese vacío, en ese espacio vacío, Dios incidió ese rayo de luz, y a medida que fue penetrando en ese vacío, ese rayo de luz se fue invistiendo en recipientes, y de esos recipientes van surgiendo los mundos y las cosas creadas por el tema del Ser Ishtalshelut, del desencadenamiento de los mundos. Ese rayo de luz surgió está explicado en Kabbalah como de una grieta. En Kabbalah explica en realidad como un pelo que sale de la mente, de la cabeza. Ese rayo de luz, para relacionarlo, es como un pequeño filamento, un pequeño pelo que sale de la piel y que viene desde adentro de la mente. Eso lo vamos a profundizar dentro de la Arizal también. Todo esto lo estoy diciendo para que vayan tomando gustito y se entusiasmen con eso. Entonces, ese pelo proviene de algo infinito, y si dentro de este rayo de luz ya están en potencia las sefirot, no solamente en este vacío que es el origen de los recipientes, sino que dentro de la luz que llena los recipientes también están en potencia las sefirot. Quiere decir que esas sefirot son algo creado y proviene de algo anterior, algo que está por encima de todo eso, que es la luz infinita de Dios antes de la contracción. Entonces hubo una contracción inicial, la primera contracción donde se creó este vacío, que es la revelación del poder de la limitación, y está la incidencia luego de un rayo de luz que se produjo por una segunda contracción, la luz infinita de Dios que abarca todo. Se me escapó la flecha. La luz infinita de Dios que abarca todo dejó salir como una rendija, como un rayo láser microscópico para crear los mundos, y eso provienen de algo que está dentro de la esencia de Dios, de la luz infinita que es una con la esencia de Dios. Entonces, si acá yo tengo 10 sefirot creadas, quiere decir que provienen de algo anterior. Y entonces en Kabbalah está explicado que antes de la contracción, en la luz infinita de Dios,
hay 10 Sefirot Agnuzot. Ganuz quiere decir oculto o escondido. Entonces, así como hay 10 Sefirot que se van revelando en todo el proceso de la creación de los mundos, también hay 10 Sefirot ocultas, que ellas son una dentro de la esencia de Dios. Y el secreto, uno de los secretos de las paradojas que vieron estos sabios que subieron al Pardes, es que en realidad nosotros estamos acostumbrados en Kabbalah a escuchar acerca de 10 Sefirot. Y si nos vamos elevando desde las 10 Sefirot que son espirituales hasta esa esencia de Dios donde está su origen, de ahí surgen como algo de la nada. Pero si decimos que dentro de la existencia de Dios, de la esencia de Dios, hay 10 Sefirot, entonces lo estamos limitando, entonces no es infinito. Entonces dicen los sabios de la Kabbalah que en realidad hay Sefirot Ein Sof, que hay infinitas Sefirot dentro de la esencia infinita de Dios. ¿Y por qué hay 10 con que Él creó el mundo? Porque Él decidió crear un mundo con 10 Sefirot, y creó un mundo con una contracción, y creó un mundo con un rayo de luz. Todo esto Él podía haberlo hecho, o quién sabe lo hizo en alguna otra creación, y lo va a hacer en alguna creación posterior. Porque si nosotros decimos que Dios creó el mundo, los cielos y la tierra, no podemos decir que el Dios infinito haya creado solamente una creación. Tiene la capacidad y la libertad de crear cuantas creaciones quieran. Entonces, dentro de esta misma creación donde nosotros existimos, existen infinitos mundos espirituales que Él crea constantemente a cada instante, y a su vez toda esa creación que fue hecha de esta manera también puede haber hecho otras creaciones con 20 Sefirot, o con 5, o con 1, o con 1000, o con infinitas, con todas las que Él se le ocurra. Este universo, esta creación de la cual nosotros somos testigos, Él la creó con 10 Sefirot, como dice el Sefer Yetzirah, 10 y no 9, 10 y no 11. Exacto. Muy bien, Luis. Entonces, cuando uno contempla todo este tipo de cosas y lo quiere tomar en forma textual, se enfrenta a una paradoja que lo puede llevar a esos lugares donde los 4 sabios que entraron al Pardes tuvieron dificultades allí. Muy bien. Por eso el estudio de la Kabbalah tiene que ser algo metódico, algo realizado a través de un maestro, a través de libros sagrados, en lo posible en lengua sagrada, y sobre todo, como en estas épocas el pueblo de Israel tiene más que nunca la obligación de... Muy bien, Alfonso. Hablamos hace poco de ese Ajer. Ok. Eran todos grandes sabios de la Torah, que llegaron a niveles excelsos y por eso siquiera pudieron subir. Entonces, en nuestras épocas, como dice la Brisa, es una mitzvah revelar toda esta jochma sagrada, oculta. Sagrada quiere decir sagur, cerrado, ganuz, como las 10 sefirot agnuzot, las 10 sefirot ocultas, antes de la creación. Todas estas cosas antes del tzimtzum inicial son explicados por el Hasidut. La Kabbalah no se ocupa de esto.
porque justamente uno de los miedos es que le suceda como estos tres sabios. Entonces, el Hasidut, que habla a lo que es el alma de la persona y trata de comprender a Dios de acuerdo con es uno mismo, porque cada uno de nosotros tenemos dentro de nosotros parte de Dios en lo alto. Entonces, al entender cómo somos nosotros, podemos llegar a entender cómo es HaKadosh Baruj Hu. Y al entender cómo es HaKadosh Baruj Hu, podemos llegar a entender cómo podemos llegar a ser nosotros también. Cómo ser verdaderamente una imagen y semejanza de Dios. Vamos a dar un respiro de unos minutos de música para poder digerir todo este tipo de cosas que a mí por lo menos me producen todo tipo de sensaciones y sentimientos y pensamientos bastante fuertes. Necesitamos entonces un poco de melodía y vamos a escuchar un nigún del Rav Ginsburg que se llama Emuná Bashem, esperanza en Dios, que tiene que ver con el Jodesh Elul. ¿Alguno de ustedes sabe lo que está escrito allí? Eso que acabo de escribir ahí arriba. Estamos por aquí. Arriba de todo dice Sefirot Enket, quiere decir Sefirot sin final, infinitas Sefirot, no del final, sino Enket, sin final, Ein Sof Sefirot. Y debajo dice Sefirot Agnuzot. Eser, bueno, como escribí en hebreo, el 10 salió del lado izquierdo, pero en realidad el 10 va a la derecha, y dice Eser Sefirot Agnuzot,
dentro de las sefirot infinitas, Dios eligió 10 sefirot. Así que esa es otra de las revelaciones que van a venir en la época del Mashiach. Vamos a conocer otras sefirot y poderes infinitos que en este momento no tiene nuestra alma, porque nuestra alma tiene solamente 10 poderes, 10 sefirot. Y eso es parte de la paradoja, la infinita, que si nosotros nos ponemos a pensar, no es tan paradójico, porque es algo muy razonable, que si Dios es infinito también haya infinitas sefirot, pero no creo, yo por lo menos hasta que no escuché que existía eso, nunca se me ocurrió que podían haber más de 10 sefirot. ¿Alguno de ustedes se imaginó que en realidad en la esencia de Dios, en el origen de todas las cosas, hay más de 10 sefirot, o 11 como le quieran decir? Rafael sí se imaginó, Luis no se imaginó. Muy bien, vamos a hacer un censo de imaginación. En este momento todos nos podemos imaginar, pero antes de haberlo sabido. No sé dónde dice que está prohibido, pero depende también de qué se hable, porque lo que yo digo no lo inventé yo, sino que lo estudié de los libros sagrados y me lo enseñó mi maestro, así que no sé si está prohibido o no está prohibido, pero simplemente es una forma de refinar nuestra imaginación, de hacer que nuestra mente empiece a comprender cosas que parecen paradójicas, pero si uno lo piensa es algo normal. Lo paradójico sería que Dios sea infinito y no pueda tener más de 10 sefirot. Lo has leído en el Sefer Yetzirah, perfecto. Luis lo leyó. Y luego que lo has leído, ¿qué sucedió dentro de ti? ¿Fue un impacto? ¿Fue algo especial o fue nada más que una forma, un estudio más, una sabiduría más que recibiste? Shalom Anabela, bienvenida. Georgina, pensé que antes te había sido, pero a lo mejor era que se había desconectado tu computadora. Luis Enrique, tú eres el que leíste en Sefer Yetzirah, ¿verdad? No, acá me dice cuando una persona sale y cuando alguien entra y vi que había salido, puede ser que por algunos segundos se desconectó y no te diste cuenta. Bueno, Baruch Hashem, que estás aquí y has traído a más gente para que esté con nosotros. Shalom Martín, nos quedan pocos minutos de clase, así que vamos a perdonarte por esta vez, pero la próxima vez quiero que te quedes hasta el final. En 10 minutos va a terminar la clase. Bienvenida. Esa es una de las bendiciones de vivir en la época del Mashiach, en que nuera y suegra se sientan a estudiar juntas Torah. Muy bien. Bravo por tu suegra, Anabela. Muy bien, el Sefer Yetzirah de Kaplan es un Sefer Yetzirah recomendable, así que les quería decir que vamos a tener nuestra página la semana que viene, o vamos a empezar a tenerla, y el Shopping Center, y ahí vamos a vender
muchos libros, aparte de los libros de Rav Ginsburg, así que vamos a poner a la venta todas aquellas cosas, aquellos materiales que son kasher, para que ustedes no tengan ningún problema en meterse en cosas que no corresponden. Entonces vamos a seguir adelante en el discurso de la Admur Zaken. Habíamos dejado, creo, aquí. Del mismo modo conciben estos necios la creación del cielo y la tierra, mas sus ojos se hallan cubiertos, de modo que no ven la gran diferencia entre la obra del hombre y sus maquinaciones, consistentes en hacer una cosa existente a partir de otra existente, cambiando meramente la forma y apariencia, por ejemplo, en un lingote de plata de un recipiente y la creación del cielo y la tierra. Comparan la creación del cielo y la tierra, de algo de la nada, con algo que es creado a partir de algo. Este es un milagro incluso más grande, por ejemplo, que la partición del Yam Suf. Cuando se abrieron las aguas del Mar Muerto, entonces Dios hizo retroceder al mar por medio de un poderoso viento del este, que sopló toda la noche y las aguas fueron divididas, y no solo dejaron de fluir, sino que se alzaron erectas como un muro. Si Dios hubiera interrumpido el viento, las aguas se hubieran vuelto a fluir hacia abajo al instante, como le es usual y natural, y sin lugar a dudas, no se hubieran alzado en alto como muro. Pese a que esta naturaleza del agua de fluir en caída también es innovadamente creada a partir de la nada, pues un muro de piedra se alza erguido por sí mismo sin la asistencia del viento, pero la naturaleza del agua no es tal. Esto que acabamos de leer es algo que pertenece a nuestra experiencia diaria, pero es un concepto muy profundo y que implica algo muy importante que también tiene que ver con aquellos que niegan la creación algo de la nada. Nosotros decimos que Dios crea el agua a través de las letras, a través de investir la luz divina dentro de recipientes, y la combinación de las letras, Maim, Mem, Yud, Mem, le da existencia a las aguas. Ahora, el agua, así como puede haber infinitas sefirot, también el agua podría tener una naturaleza diferente a la que nosotros conocemos. Podría tener una naturaleza tal que fluya de abajo para arriba, que vaya en contra, por ejemplo, de la fuerza de gravedad. Entonces, ¿qué es lo que nos viene a traer de novedoso el Admor Zaken en esta parábola del Yam Suf, de la partición de las aguas, que evidentemente fue un milagro, con lo que es creación algo de la nada? ¿Por qué? Porque el mar estaba allí, las aguas existían, y en realidad no hubo una creación diferente, no hubo nada nuevo aparentemente. Simplemente se abrieron las aguas, que ya de por sí es un milagro. Pero ¿cómo puede ser que esas aguas, que por su naturaleza tienden a bajar, se hayan erguido, no solamente separado, sino que se hayan erguido como un muro al lado de cada una de las tribus, de cada una de las columnas de los judíos que iban escapándose de los egipcios que los perseguían? Entonces, acá viene un concepto muy profundo, que es que además de que Dios da existencia, hace existir las cosas, también hace existir la naturaleza que tienen las cosas, el poder, la fuerza interior que les da sus propias características. Y por eso compara al agua con un muro de piedra. El muro de piedra tiene por naturaleza mantener separado. Entonces el milagro sería que las piedras fluyan como el agua. Y hay una serie de milagros, porque aparte se produjo eso en el momento exacto en que Moshe
tocó las aguas y les dijo que se abran. Eso solo ya es un milagro. Pero el hecho que se abran, la forma en que se abrieron también es un milagro. Y el milagro de haberse cambiado la naturaleza, la forma natural en que se comportan los elementos. Entonces, esa naturaleza que Dios le dio a cada una de las cosas que existen, también es creado constantemente algo de la nada. Entonces podemos decir que todas aquellas características naturales que tienen cada una de las cosas que conocemos, incluso nosotros mismos, Akadosh Baruj Hu los está haciendo que sean así constantemente a partir de la nada. Eso significa que cada uno de nosotros, que tenemos un distinto comportamiento, tenemos una forma de pensar, una forma de sentir, tenemos nuestras costumbres, tenemos nuestros miedos, nuestros problemas, nuestras condiciones y todas las cosas que nosotros consideramos como forma natural, incluso aquellas formas que adquirimos en el transcurso de nuestra vida, se hicieron parte de nuestra propia naturaleza. Tenemos que decir que esas cosas también Akadosh Baruj Hu las está haciendo ser constantemente algo de la nada. Y eso trae el concepto de que nosotros nacemos constantemente a cada instante. Y por el hecho de nacer, no solamente de salir del vientre materno, sino el hecho de ser traídos de la nada a cada instante, eso se refiere a nuestro cuerpo, a cada una de nuestras moléculas y electrones, se refiere a nuestra alma, y también se refiere a nuestra mente, nuestro inconsciente, nuestros sentimientos y todo nuestro comportamiento, todas las fuerzas del alma y todas las vestimentas del alma. Y esto implica algo muy importante, en general en todas las ciencias, pero en psicología esto implica que la persona tiene la capacidad, en general en forma que está oculta, pero tiene la posibilidad de ser alguien diferente en forma instantánea. Existe el trabajo del tzadik, existe el trabajo del justo que vino a este mundo para trabajar y para hacer un trabajo que va ascendiendo, como decíamos antes, con subidas y bajadas. Pero por otro lado, existe el trabajo del Baal Teshuvah, la persona que retorna. La persona que retorna de un lugar tan bajo y de una naturaleza tan alejada de lo que en principio tendría que ser, que para poder llegar a esos niveles excelsos del tzadik, esos niveles de conexión con Akadosh Baruj Hu tan elevados y tan puros y tan absolutos, de autoanulación, se necesitarían infinitas vidas. En cambio, como el Admor Hazaken nos trae el ejemplo del Yam Suf, y eso nos trae a la memoria la salida de Egipto, como está escrito en la Torá, Bechol Dor Vador Hayav Adam Lirot et Atzmo Keilu Shu Yatzah Mitzrayim. En todas las generaciones está obligado el hombre a verse a sí mismo como si él mismo hubiera salido de Egipto, porque así como hay un tzimtzum a cada instante, hay una creación, y también todo eso vino de que él subió a su cabeza, al ave Makshavó, vino a su mente el deseo de crear los mundos. Así constantemente Dios
tiene el deseo de crear los mundos. Si Chas v'Shalom, Dios en algún instante dejara de tener ese deseo por un simple instante, todo el mundo desaparecería a la nada absoluta como si no hubiera existido y no hubiera recuerdo de él. Entonces, eso de que el alma es única e irrepetible, lo podemos llevar al infinito a cada instante. Cada instante es recreada nuevamente, y entonces no solamente es irrepetible en cada vida, sino que es irrepetible a cada instante. La situación, la existencia de cada una de las cosas y del alma es algo que no se puede repetir en ningún instante. Por eso esa es la naturaleza única e irrepetible del alma. Pero además, porque el alma proviene de la esencia de Dios, es una extensión de la esencia de Dios, y como Dios es infinito, entonces cada una de esas almas es una parte que comprende ese infinito, como cada uno de los rayos del sol. Cada uno de los rayos del sol es parte de ese sol, pero a su vez él es diferente a cada uno de los otros rayos, y cada uno de esos rayos es creado constantemente. En cada microsegundo está siendo creado para que siga fluyendo desde el sol hasta la tierra. Entonces, estamos hablando de un nivel superior todavía. No solamente que no hay una contradicción en que el alma es única e irrepetible, sino que es tan irrepetible que de un segundo al otro ya es diferente, ya es nueva. Y eso le da la capacidad, especialmente a la persona, a poder cambiar y transformar su vida completamente en un instante. Cuando uno le pide una brajá al tzadik o a cualquier judío que de buen corazón le dice: mira, tengo este problema, necesito que me ayuden, entonces a Kadosh Baruj Hu le dice: Yeshua Ke'eref Aim, que venga la redención en un abrir y cerrar de ojos. Eref Ain es además una medida del tiempo que está en la Gemara, que es la mínima porción que se puede medir del tiempo, por lo menos de acuerdo con Halajá. El abrir y cerrar de ojos es algo que representa esa división infinita del tiempo en microsegundos, en micropartículas de tiempo, no sé cómo llamarlo. Cada uno de esos microsegundos Dios está creando y creando, así como el Sol en sus reacciones atómicas constantes va emitiendo luz, una luz nueva a cada segundo. Dentro del Sol esa luz es algo que es una con el Sol. Dentro del Sol no se puede decir que hay luz y esencia, es todo uno. Recién cuando se revela y sale del Sol, la luz empieza a tener una existencia independiente y va viajando, y si, como decíamos alguna vez, si el Sol llega a estallar en algún momento, nosotros nos enteramos 7 minutos después, que es lo que tarda la luz en llegar desde 150 millones de kilómetros de distancia. Pero si nosotros lo tomamos para nosotros mismos, el hecho de que Dios está dándonos la existencia y sobre todo nos está creando fuerzas nuevas constantemente, cualidades nuevas y pensamientos nuevos constantemente, a pesar de que para que nosotros tengamos una vida normal y no entremos en esa paradoja de la locura de olvidarnos lo que pasó un segundo anterior, nos dio la posibilidad de tener memoria. Pero tenemos sí la capacidad de cambiar y que de nuestra situación
nuestra situación actual nos transformemos en una situación diametralmente opuesta o cuánticamente separada o diferente de las situaciones que estamos antes. Entonces, así como en este momento yo estoy con depresión y preocupado por un problema, yo puedo en un segundo decidir que Akadosh Baruj Hu es el que maneja todo. Incluso cuando uno estudia y tiene dentro de la mente y del corazón todas esas cosas que pasaron, no hace falta que uno lo concientice, uno ya lo tiene concientizado, no hace falta que uno repita todas las cosas que aprendió, sino que de repente surge esa luz dentro de la mente y se da cuenta que en realidad todo eso que está pasando puede ser enfocado de una manera diametralmente opuesta. Entonces, en estos 3 minutos que nos quedan, les quiero aclarar que Alcamus me está preguntando: el alma con el cuerpo no están necesariamente unidos siempre, o el alma puede encontrar diferentes cuerpos, porque para hacer el trabajo de corrección espiritual, el cuerpo de una persona viva tiene que tener un alma que esté conectada dentro y esté dando vitalidad. El alma es lo que le da vitalidad a la persona, y por eso cuando el alma sale del cuerpo, el cuerpo muere y se transforma en polvo de la tierra. Entonces el alma puede tener existencia en diferentes cuerpos, pero cada cuerpo es individual. Cada cuerpo no se va a repetir, salvo cuando venga Mashiach y exista la redención, la resurrección de los muertos, en que Dios va a tomar ese Etzemaluz, ese hueso que está en algún lado del cuerpo, y de allí va a reconstruir de nuevo el cuerpo anterior que una persona vivió. Hay discusión de los jamín si va a ser el último cuerpo o va a ser el cuerpo anterior, pero eso no es algo que nos preocupa demasiado. El tema es que el alma va a volver al cuerpo, y entonces ahí vamos a descubrir todos los secretos. Los invito a dentro de 20 minutos venir a nuestra clase de Benei Noach. Espero que todos tengan el link, y si no se lo piden a Josefina en ese mail que les pusió, que les acabo de escribir. Les doy un saludo a todos, a los que no van a venir, Shabbat Shalom. Los invito a estudiar todas estas cosas que estamos disfrutando ahora. Yo les había puesto el link donde pueden estudiar esto, pero ahora se me ha borrado. Vamos a ver si tengo tiempo antes que se termine la clase de volver a ponerlo. Pero el tema es que desde acá de Israel le mandamos una gran bendición a todos ustedes. Les decimos que los necesitamos, que ustedes son el motivo por el cual nosotros estamos aquí, y que de la manera que cada uno pueda, de la manera que cada uno le sea posible, colabore con nuestro trabajo y estén siempre con nosotros, con la alegría, con la bendición de estar unidos con la Torah de Akadosh Baruj Hu. Ejaim, Ejaim, los esperamos.